Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres Cid de León, soy médico psiquiatra y me dedico a la psiquiatría de los adultos mayores. Y tenemos una grandiosa invitada, una persona muy querida. Está con nosotros Concha León Portilla. Concha, bienvenida. Muchas gracias, Agustín. Encantada de estar contigo hablando de cine. Qué maravilla. Hablando de cine, y tú y yo siempre platicamos mucho y yo te agradezco mucho los espacios que compartimos en un sinnúmero de medios. Y esta vez queremos tocar una película en el podcast de Cinequiatría. Habitualmente elegimos un personaje del cual hacemos un análisis desde la perspectiva de la salud mental, pero esta vez hemos elegido hablar de estas tres hijas. Bueno, la película se llama Las tres hijas. Queremos hablar de las tres porque cada una aporta una característica que engloba lo que en el trabajo clínico observamos con mucha frecuencia en el tema de las personas que les toca cuidar, en el tema de los cuidadores. ¿Qué te parece la película Las tres hijas, Concha? Bueno, pues me encantó y la verdad sí me provocó muchísimas cosas, porque te voy a decir, nosotras éramos 3 hermanas. Ok. Y entonces eso como que ahí, sus 3 hijas, ahí empiezas a sentir cosas. Mi mamá murió antes que mi papá. Entonces, como que cuando empiezan a ver esas cosas, digo, evidentemente, más allá de eso, yo creo que sí te toca más, me tocó muchísimo, no sé a cuántas otras personas les toque igual, pero pues obviamente dentro del plan cinematográfico me parece una obra maestra, es casi entre una obra de teatro, pero al mismo tiempo es cine, logra una intimidad impresionante, la empatía con los personajes es sensacional, no quiero echarla a perder tampoco, pero el manejo del director, toda esa parte de mantener una puerta abierta, a mí me tuvo en vilo. Y además, esa parte de que uno empieza a reconocerse en los personajes y empiezan a movérsele todas las cosas como una licuadora, porque son personajes humanos, reales, perfectamente logrados. O sea, me parece así, tal vez no hablo mucho como psiquiatra, pero es que el cine me fascina y no soy psiquiatra. Pero es que fíjate que una cualidad que es muy a destacar, eres una mujer que observa, y fíjate que observar, notar y darte cuenta es una cualidad que algunos psiquiatras no tienen. Tú la Ah, tienes, observas y te das cuenta de una serie de elementos, y es algo que platicábamos tú y yo antes de iniciar el podcast. Decíamos que incluso está mal traducido el título porque es Sus tres hijas, y sí. efectivamente estamos hablando, la van a encontrar en esta plataforma como Las tres hijas. Es una película donde efectivamente tres mujeres coinciden en un momento en donde la salud del papá se encuentra en los últimos días. Y vamos a ver durante estas escenas una serie de conductas que a mí, como bien describiste, me generaban enojo, empatía, comprensión. Bueno, la hermana mayor, que cuando te vas dando cuenta el rol que le tocó, el papel que estaba interpretando, pues estaba prácticamente rebasada, desde la manera en que, vamos a decirlo, en la casa donde el papá está siendo cuidado, está una de las hermanas, es una media hermana, de otro matrimonio del papá, que ni siquiera es hija del papá, es de la pareja con la que él había formado este otro matrimonio. Pero la manera en que llegan, yo vi, Concha, mucho de los cuidadores con los que trabajo, mucho de cómo el aspecto y el cuidado del que está allí en la casa es completamente diferente al que viene de afuera queriendo ordenar, queriendo decir, minimizando al que cuida,
criticándolo. ¿Qué te parece esa dinámica en las primeras escenas, Concha? Pues es muy impresionante porque además, por las personalidades que te ponen, de repente dices, no, pues la grande a lo mejor esta que va a venir aquí a meter el orden, o que sea una sangrona, pero bueno, la otra pues está chiflada, o sea, empiezan a, no a confundirte, pero ese es el arte de un guión. Y es un guión maestro hecho por el mismo director, que eso también ayuda muchísimo cuando es el guionista, el director, y no hay nadie que le venga a dar órdenes. Pero entonces es sensacional cómo te van metiendo y cómo puedes estar sentado con el corazón en la mano durante 1 hora 44 minutos que dura la película, viendo estas personalidades, y también cambias tú como espectador del lugar de, no, le cambias, le das la razón a una, luego a la otra, luego a la otra, y te vas dando cuenta de que el cuidado ay, es de lo más difícil que hay en el mundo, según yo. Y lo desgastante, ya hemos tenido tú y otros espacios y oportunidades para abordar el tema, cómo cuidar es una labor ingrata. Cuidar es una labor que quien no la está haciendo tiene una perspectiva diferente, como de esto que bien nos describes, más allá de la buena, la mala, la no, 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 eran seres humanos interactuando, tratando de estar lo mejor posible, porque quería conocer tu opinión acerca de que tanto Rachel, que es la hermana que vive ahí, como Christine y como Katie, que es la mayor, cómo cada una, cuando llegaba a un punto de agobio, tenían un escape y tenían una conducta en la cual escapaba todo ese agobio. Christine, con esta meditación y con esta vida zen y con este ser completamente un ser de paz. Katie empieza a tomar, empieza a consumir alcohol, la vamos viendo y entre ellas mencionan, no llega más esa situación y la otra fumando sustancias, ¿no? Entonces dices, cómo el director logra captar y transmitirnos que quien se dedica a los cuidados va a buscar una manera de sentir alivio y no siempre es una manera saludable. ¿Qué te parece esas tres situaciones, Concha? Me parecen muy descriptivas y me gusta lo discreto que es para presentarlas. O sea, porque sí, de alguna forma la fumada de la marihuana es más, si tú quieres, más evidente, pero pues la otra era una cuata que no paraba de hacer yoga y no paraba de respirar y así. Y la otra, o sea, a la hora que empieza con el alcohol, empieza a envalentonarse y empieza a ser más agresiva. Y pues sí, es dificilísimo esa parte de los cuidados, las conductas de escape. Eh, a mí me impresionó mucho algo del reencuentro de la familia y lo difícil que es que se reencuentre la familia. Y cuántas familias cada vez más se están reencontrando ahora, además de que una que está cuidando y la regañan todas las otras, pero cuántas familias porque viven en otros lugares llegan a encontrarse después de 20 años sin tener nada que ver, o 5 años, porque rapidito se acaba el tener que ver. Y, y te reencuentras y cada quien tiene diferentes costumbres, dolores, manías, ideas, y cómo aquí hay esta cosa que se sentía que iba a explotar y qué fuerte, qué Y, doloroso. sí, y por momentos llegaba como lo estás describiendo, la hermana mayor con el afán de controlar, ordenar, y no podíamos estar en desacuerdo con ella, ¿no? En el sentido de que lo que pedía que se hiciera era y tenía sentido, ¿no? Y nos lo argumenta y dices, híjole, qué pesada, pero tiene razón. Y al inicio, en una de las primeras escenas, saca del refrigerador manzanas. Y lo primero, antes que preguntar y conocer qué hacen ahí manzanas que por la fecha ya habían caducado, señala inmediatamente a la hermana que ahí vive, ¿no? Y a las costumbres que él tiene y que ella tiene. Y es algo muy interesante que se da, porque quien no ha tenido oportunidad de cuidar, quien no le ha tocado estar cerca de alguien que tenga estas necesidades, dirá, como acostumbramos, es una película, es ficción. En absoluto, yo creo que es una manera muy sincera
de describir estas características de la persona que está realizando los cuidados. Y lo primero que hace la hermana mayor es juzgar, criticar. ¿Qué te parece, Concha? Me parece horrible, o sea, pero vamos a tratar de ser más serios. O sea, me parece que de repente hay dos cosas. La hermana mayor era la que vivía más cerca. Vivía cruzando, estaba en Nueva York, estaba en Brooklyn, o sea, no sé dónde vivía cada quien, pero la hermana mayor era la que vivía más cerca. Entonces, todas sus críticas también venían un poco de culpa, de no haber estado ahí. Y entonces por eso era más agresiva. Y qué fácil es llegar a juzgar, y por qué hay manzanas, y por qué te levantas a esta hora, y por qué no le das esto. Yo creo que las personas que no están cuidando no tienen derecho a opinar, a menos que lo hagan de una forma amable y empática y respetuosa. Porque sí pasa todo el día esa parte de que llega la que no hace nada o el que no hace nada a regañar. Y pasa con muchísima frecuencia a juzgar, a criticar, a regañar, y las demás tienen vida, ¿no? Una vida, y Christine, una vida familiar, una vida de casa, añorando y extrañando a su hija de 3 años y todo el tiempo hablando de ella. Y también vemos cómo Katie, la hermana mayor, pues tenía los mismos conflictos con su propia familia, con la dinámica con sus hijos y algo que le cuesta mucho trabajo al que cuida, al cuidador, al que está dentro de casa, es encontrar un trabajo. ¿Cómo vas a encontrar un trabajo, Concha, cuando los cuidados te exigen y te demandan estar presente, llegar con urgencia a casa, llevarlo corriendo al hospital, sacarlo del hospital, tenerlo? ¿Qué trabajo podía encontrar? Y cómo la hermana, la hermana de en medio, con esa cuestión brillante de decir, pues a lo que puedo aspirar es a las apuestas. Y si se hubiera visto esta conducta de manera aislada, sin entender el contexto que le pasaba a la hermana mayor al momento de juzgarla, pues era el mejor trabajo que ella podría tener en su condición de cuidadora, porque pendiente del televisor, pendiente del resultado de los deportes, ella podía tener ingresos. ¿Qué te parece esta cuestión de la hermana? Me parece muy sutil y me parece clarísima porque no la ponían trabajando horas extras de, ¿cómo se llama? De alguien de call center. O sea, la ponían de algo más divertido que además la unía con el papá. Eso. Y entonces el papá sentía un apoyo gigantesco en ella, que ni siquiera era la hija carnal, como se dice aquí, o como se diga, pero era la hija de la esposa, y entonces es otra sutileza, otra forma de no hacer cine obvio, ¿no? Me gustó mucho esa parte de cómo ella era así. Y claro que va importando eso, pero esa parte del cuidado, yo sí quisiera que se fijen mucho las personas que están cuidando en esto, del llegar a dar órdenes como un punto. Y como otro punto, el estar abiertos a ese ser tan ajenas, como hermanas que no se ven desde hace tanto tiempo, porque hay detallitos así como que, ay, esa camiseta la sigues teniendo y sigues yendo a esas cosas, y las canciones que la volvían loca. Y luego también otra parte cinematográfica muy buena para avanzar la historia es las llamadas por teléfono de las dos hermanas. Sí. O sea, cómo nos contaban a nosotros en qué iba la cosa, ¿no? Si que tuvieran que pasar 10 escenas. Es cierto, fue una manera brillante en donde hacían un resumen, te decían, no ha firmado la carta de no resucitación, al igual que le ocurrió a esta persona cercana a mí, que lo decíamos hace un momento, ¿no? La hermana mayor tenía sus motivos, tenía dificultades, y tenía a juzgar mucho de una manera dura a la hermana, y me puse a pensar también ahorita que te escuchaba, cómo dentro de la dinámica de la película hay un personaje que viene a dar una dosis de realidad. Cuando las hermanas ya estaban entrando en conflicto y una y otra vez entre la hermana mayor y la hermana, la segunda, la que era de otra mamá y papá, pero que él consideraba el papá como mi hija, le dice el novio, oigan, vamos a poner orden. No les vamos a dar más detalles, pero el novio, en un momento brillante de lucidez, dice lo que no se habían animado a decir Concha y lo que yo creo.
que en el quehacer cotidiano de alguien que está realizando los cuidados de una persona con cáncer, demencia o con cualquier otra condición de salud, que tiene todo el derecho a levantar la voz y exigir realmente que se le hable con respeto, que se le ayude, que se le apoye, porque este personaje, el novio, ¿qué te parece esa manera tan puntual de hablarle a las otras dos hermanas? Me pareció fundamental, o sea, su persona, o sea, su diálogo es, su guión es espectacular y aparte, pum, 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 y todo el mundo dice bravo. Pero fíjate también qué grueso, que también la persona que está cuidando, muchas veces le llegan de visita a las otras, ¿no? O sea, porque invaden tu casa. Y esa es otra parte súper fuerte del que está cuidando. O sea, es una realidad que pasa también cada vez más seguido. La gente no vive cercanos y entonces pues llegan y te caen y a ver qué pasa, ¿no? Y hay cosas significativas aquí como que Christine decía, me voy a llevar mis cosas, no te las voy a dejar. Y cómo también empiezan a sacar, es que de repente dices, a sacar lo peor de mí, o sea, sin querer. O sea, no es porque seas una mala persona, pero cómo decirle a esta mujer tantas veces que si el departamento iba a ser para ella, y, o sea, como si fuera una interesada, sin saber nada. Y cómo ella se mantuvo callada y en paz. O sea, ella no agredía. Ella decía, oye, no sé qué, y qué mala onda, hasta que agredió, ¿no? Pero qué fuerte, ¿no? Esa parte de decir, ok, si eres cuidador, esto así, esto así, esto así, si vas de visita, pues abusado. Eso, exactamente, Concha, porque nos interesa a las personas que nos escuchan, que a lo mejor suponen que yo tengo que llegar a poner orden. No, no vengas a poner orden, 20, 30 días. Quédate 20 días de mañana, tarde y noche y vas Y a déjame ver, irme. O sea, y, sin y mí, vas, quédate 20 días sin mí. claro, claro, porque ahí es muy sencillo y el novio les hace esta reflexión acerca de qué fácil es para las personas que no están cuidando. Y esto lo decimos para quien, aparte que se anime a ver la película, que es hermosa, es una película maravillosa, bien describes, muy bien llevada, te hace experimentar diversos estados emocionales y lo que decías hace un momento empiezas estando de acuerdo con una y luego no, la otra también tenía razón, pues te das cuenta que todas tenían un motivo por el cual estaban haciendo las cosas y había una misma finalidad, ¿no? Ellas iban para que el papá estuviera bien y muy entre líneas y ya después de una manera más clara para que ellas estuvieran bien como hermanas, pero las conductas que ellas tenían no daban lugar. Y aparece también en esta película el elemento de la ayuda externa, contratar personas dedicadas a los cuidados que puede para las familias que tengan posibilidad de hacerlo y para las que no tengan posibilidad, no llegues a decirle al cuidador, si necesitas algo, me hablas. No llegues a decirle al cuidador, hablamos de criticarlo, pero tampoco es una buena conducta útil preguntarle, tú dime qué necesitas. Si llegaste a la casa y viste el refrigerador sucio, no le preguntes qué necesita ni tiempo tiene, entonces lávale el refrigerador, entonces llévale el súper, porque lo tenemos que decir, hay un enfermo en casa y todos corren, todos huyen, se quedan de 6 hijos, 7 hijos o de 30 integrantes, se queda uno solo. ¿Qué te parece, Concha? Me parece clarísimo. Y no sé si ahorita te estás refiriendo al Ángel, o como se llamaba ese idiota. No lo soporté. O sea, verdaderamente era un inútil y hay que tener muchísimo cuidado de esos inútiles que llegan con el título de soy de cuidados paliativos y tengo una formación no sé qué y no sé cuánto y te están nada más quitando el tiempo. O sea, El son ángel de la muerte, le dicen en algún momento. que no, de veras, a mí me parece, o sea, gente que debería estar en la cárcel, o sea, porque está abusando del dolor de una persona. Eso y la enfermera esta, Mirabel, que era Ajá. absolutamente insensible, nunca les dirigía la palabra, le valía gorro lo que decían, o sea, ya se estaba en el pleito y lo que sea, pero cuando le decían, ¿quieres algo? Platicamos, dinos, nunca. Entonces, no podemos caer con ese tipo de personas y hay que correrlas a la primera
Perdón que lo diga así de feo, pero es que si tú tienes un asesor como el que sale en esta película, por eso hay que verla, o una enfermera como la otra, no los quieres ahí, es muy duro el momento, necesitas profesionales. Necesitas profesionales, Concha, y aún así, como lo dices con toda claridad, este podcast es para que las personas tomen acciones, para que las personas busquen ayuda, para que las personas no se queden con un cuidador que, si bien esta figura puede ser de utilidad, termina tomando control de la casa. Termina amenazando a la familia de me voy a ir, y los hijos o la hija o quien sea seamos sinceros, no puede dejar de trabajar, pero lo preocupante y lamentable es que muchos hijos terminan abandonando el trabajo, terminan abandonando a sus familias, y no es casualidad que existan estos términos de sobrecarga y colapso del cuidador, porque si bien ahí contaban con los recursos, estaban las tres, aunque nos dimos cuenta que estaba una sola, aunque las otras dos llegaran como visita, es reflejo de la mayoría de las familias que se quedan en casa realizando los cuidados. Y no es que estén solos, estamos hablando de familias de muchos integrantes, y a veces piensan, es que es su mamá, debería venir a cuidarla. No hay ningún debería. Le asignas un horario, le asignas un momento, y si no quiere, bueno, ya te enteraste que no quiere, Concha. Sí, sí, da para muchísimo esta película y bueno, imagínate para mi tema que es personas de 60 en adelante, o sea, no mi tema, sino el programa en la C50 y todo lo que yo trabajo, y que cada vez los balazos llegan aquí en la esquina, o sea, y vamos viendo cómo van reaccionando nuestras amigas, los hijos de no sé quién, o sea, todo es así, decir, ¿saben qué? Pues hay que estar pendientes. Completamente. Y yo creo que allí la película nos enseña muy bien qué es cuidar, qué significa la sobrecarga del que cuida, porque hay momentos donde puedes estar irritable, explotar. Vamos, ahí se turnaban, o al menos ese fin de semana o esos días que estuvieron cuidándola. Pero imaginemos una persona que todas las madrugadas tiene que estar batallando con que su familiar se levanta de la cama, se quiere ir, se va a la puerta, se va a la ventana y dice, me tienen secuestrado, me tienen secuestrada. Estoy hablando de personas generalmente con un proceso demencial, claro está, que tienen alteraciones conductuales, pero también está quien requiere que esté intelectualmente bien, de los cuidados físicos. Entonces, no dejen al cuidador solo. De verdad que esto es lo que les pedimos, y la película de sus tres hijas, que pues es las tres hijas, nos da una gran lección acerca de cómo se pueden vivir los cuidados, cómo afectan a las personas, y a mí me queda claro, cuidar pone a prueba a cualquier familia. ¿Cómo ves, Concha? Veo ciertísimo, a cualquier persona. O sea, porque a cualquier familia, sí, pero a cualquier persona dentro de esa familia, una por una diferente, nos ponen a prueba. Y a mí me parece fascinante que existan estas películas que nos abren los ojos. A lo mejor hay alguien que te dice, no, pues yo no tengo que cuidar a nadie, nunca he cuidado a nadie y quién sabe hasta cuándo. Pero a ver, échenle ojo, porque, o sea, son lecciones que nos ponen con desconocidos y que nos hacen abrir el corazón y entender mejor otras situaciones de una forma empática. Y en general, Concha, yo creo como mencionaste, quizá no nos toque cuidar, pero en algún momento se menciona que una de cada tres personas vamos a terminar ejerciendo esa función, ejerciendo esa labor, y a veces un adulto mayor está cuidando a otro adulto mayor, ¿no? Aquí vimos tres hijas, pero lo mismo es en la realidad, es una nuera, una nieta, una vecina, una amiga, un amigo, quien sea. Creo que este tipo de películas nos invitan a la reflexión, y más allá de salir juzgando a cada una de ellas, creo que el director resuelve muy bien los conflictos que entre ellas se presentaron. Claro, suponemos que habrán durado, por la condición de la cual hablaban en la película, algunos meses y acaso un par de años, pero recuerden que hay padecimientos que duran 8, 10 o más, y eso pone en riesgo la salud de la persona que está cuidando a un grado y punto de que pudiera morir antes de la persona que cuida. Concha, llegando ya al final del episodio, ¿qué te deja la película Las tres hijas?
Ay, pues me deja como una radiografía, por decirlo así, o resonancia, o tomografía, no sé qué sea lo más Una muy buena profundo. resonancia, se ve mejor. O sea, es claro, de cómo podemos ser todos. Estaba comentándola con mi hijo, que la vio también conmigo, y me dijo, es que nuestros amigos, al verla, mi hijo tiene 35 años, nos preguntábamos quién era quién. O sea, aunque fueras hombre, qué más da, ¿no? Pero Claro, la claro. conclusión a la que llegamos es que todos somos todos éramos las tres. Todos éramos Rachel, Christine y Katie. Todos éramos en algún momento cualquiera de ellas tres. Y las tres con el mismo objetivo, sin poder ponerse de acuerdo, porque adoraban al papá. Entonces decían, fíjate qué importante es empezar a hablar desde antes las cosas, como papás, como familia, antes de que llegues al momento de los cuidados. Ya conoces las personalidades de tus hijos, empezar a decirles, oye, pues no sé, a mí me gustaría esto o aquello, o a ti, ¿qué es lo que más te molestaría? No sé, ponerlo en la mesa y no cuando ya llegó, ya te revolcó la ola y de repente estás ahí con dos hermanas que no has visto hace no sé cuánto. Entonces, no sé, creo que, Agustín, últimamente tenemos la fortuna de poder hablar de este futuro con nuestros hijos, algunas personas con sus nietos, algunas con sus parejas, pero no hay que dejarlo así libre, porque ya lo estamos viendo. Es una gran reflexión, Concha, y yo me sumaría a que si usted que nos está escuchando no puede hacerlo solo, le está costando mucho trabajo, su familia se está desintegrando, cada vez son más fuertes y más duras las discusiones, busque ayuda. No, no se quede así, no es lo normal, no es lo natural. Busque ayuda y ya si buscó ayuda y no la encuentra y nadie le hace caso, pues bueno, ya verá que se ayude usted mismo con habilidades y estrategias. Hay foros, espacios, asociaciones, sociedades, hasta ayuda profesional. Pues Concha, ha sido un placer que estés con nosotros, que hayas estado en este episodio. La gente que quiera saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? En @Concha León Portilla, en todas, esas son mis redes. Y en el programa Enlace 50 los sábados en mbsnoticias.com, feliz. Y gracias, Agustín, una maravilla estar aquí contigo. Concha, nosotros felices de la vida, te mandamos un abrazo enorme y a ustedes les agradecemos por haber estado en el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music y por Apple Podcast. Muchas gracias, Concha. Gracias. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.